ustedes. Muy bien. Recuerden que esta es la tabla más necesaria, importante y suficiente para resolver, y la que sería suficiente, mejor dicho, para resolver cualquier tipo de integral. ¿Ok? O sea, no necesito formularios de 5 cuartillos. Repito, no los necesito. Todo está acá. Y recuerden, esta tabla de dónde sale, de directamente de las reglas de derivación. Es decir, si a ustedes les falta algún día, están en una isla desierta y les falta su formulario de integración, pero si tienen un formulario de derivación o de reglas de derivación, la más básica, ya tienen las dos a la vez. ¿Por qué? Porque es un proceso inverso uno del otro. ¿Sale? Vienen 2 por 1. Bueno, chicos, entonces vamos a entrarle de lleno a esto ahora sí. Vamos a partir principalmente, recuerden que la situación que estamos trabajando ahora en esta sección es integra. O sea, ahora sí, encuentra la antiderivada de la función o de la expresión que yo que yo te dé, ¿no? Eso es principalmente y básicamente lo que vamos a hacer en todo este apartado, pues, para desarrollar estas técnicas. Repito, lo importante aquí es entender más que nada como la naturaleza de lo que me están dando en la expresión, ¿sale? Y quiero tratar de hacer como una relación o buscar una diferencia con respecto a lo que ya hemos hecho anteriormente con cambio de variable. Fíjense que con cambio de variable, por ejemplo, este caso que yo tengo aquí, eh, noten que aun cuando aparece un coseno y una función x al cubo, por ejemplo, que está multiplicándose con el coseno, era muy evidente, o al menos es lo que yo quiero que ustedes vayan desarrollando poco a poco, que empiecen a darse cuenta de que adentro de la función coseno hay algo que se está haciendo composición, es decir, hay una función compuesta incluso ahí. Obviamente tomo un cambio de variable y ya obtengo el diferencial. Recuerden que lo principal, chicos, cuando yo cambio de variable es que cada una de las 3 secciones que tiene esta expresión, x cúbica, coseno de la cosa esa y dx, queden sustituidos en la nueva expresión, pero solamente en términos de la variable que yo elija. Es decir, no puede aparecer un dx y una u, por ejemplo. No se va a poder. ¿Por qué? Porque eso no hiciste el cambio adecuado. ¿Cómo es un cambio adecuado? Tienes que encontrar ese factor de ajuste, ese eslabón que te permite cambiar el espacio, por decirlo así, de XY a un espacio UF de U, por decirlo de esta manera, chicos, ¿sale? Entonces, para tratar de que ustedes entiendan la importancia de no nada más tener el dx y ponerle du y ya estuvo, se acabó. No, dx va a implicar otras cosas, ¿sale? O mejor dicho, el nuevo diferencial en función de la nueva variable que yo escoja va a tener que referirse a alguna parte de la nueva expresión. Pero quiero que ustedes se den cuenta de esta expresión a diferencia de esta que tengo aquí. Es la integral de x por el coseno de x. Realmente, si yo hago un cambio de variable, fíjense que aquí es una cuestión muy importante dentro de la integración, es éntrale. O sea, si me explico, es éntrenle, no van a realizar nada si se quedan viendo la integral así. Tienen que entrarle, o sea, tienen que entrarle a los trancazos, como diríamos por allá, es decir, tienen que entrarle y tienen que hacer correr el lápiz. Entonces, si yo intento un cambio de variable, pues diríamos, bueno, voy a hacer un cambio de variable, voy a tratar de integrar por ahí. Pues voy a decir que u sea igual a, no sé, o sea, fíjense que no hay nada dentro de esta expresión que pueda ayudarme con el diferencial. Pero bueno, digo, tengo fe y voy a poner coseno de x a ver qué pasa, ¿no? Entonces, calculo mi diferencial en la nueva variable para encontrar ese ajuste que yo voy a hacer y pues voy a darme cuenta que la derivada del coseno, derivada del seno es coseno, derivada del coseno es menos seno de x por dx. Recuerden que ese dx al final que pongo posterior a derivar la expresión es como si fuera la regla de la cadena, que también pudiera ser entendido como esto. Calculas
la derivada de u con respecto a x, y después con un poquito de medio abuso de notación, que se nos permite en este caso, le multiplicamos el de x. Se permite en este caso porque estamos explorando con una técnica, ¿sale? Por eso es más laxo en este caso, ¿ok? Me lo permito hacer así, me permito explicarlo de esta manera. Bueno, jóvenes, como ustedes podrán dar cuenta, cuando yo intente cambiar todo esto, pues se van a dar color de algo muy importante. La nueva integral, pues al cambiarla con mi variable, pues vamos a ver qué me queda, ¿no? Primero, problema número 1, ¿cuánto vale x? Pero no digo cuánto vale x nada más, sino cuánto vale x en función de la nueva variable. ¿Sí se dan cuenta? ¿Y de dónde pudiera yo obtener la x? Pues de aquí. Y yo podría decir, bueno, puedo despejar la x y x valdría el arco coseno de u. No está tan chido, pero bueno, arco coseno de u. Pero al menos ya lo cambia la variable, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale coseno de x? Pues vale u. ¿Y cuánto vale dx? Y aquí ya la puerca tuerce el rabo, como dirían por allá mi maestra de la facultad. Voy a meter una función seno de x. De hecho, si yo quisiera despejar de x, fíjense que dx es du entre menos seno de x. Y aquí ya bailé. ¿Por qué ya bailé, chicos? Porque ¿cómo meto esta expresión acá cuando no puedo cambiar seno de x? ¿Se dan cuenta? Ahora, el punto es ese. El punto que quiero que ustedes se den cuenta es que cuando empiezo a explorar, llega un momento en el cual tienes que detenerte y pensar, esto no va para ningún lado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí es donde viene realmente la parte más importante de aprender de tu error. Y es de esa sección, en esta parte de integrales, es muy claro aprender de tus errores. Y el error es importantísimo. Si bien es cierto, es un error lo que estoy haciendo acá, o mejor dicho, no es un error incluso, porque no estoy haciendo nada incorrecto, simplemente estoy viendo o tratando de ver que esa sustitución no me está llevando a ningún lado. O sea, no me va a llevar a un buen puerto. Primero, porque acabo de hacer incluso, sin siquiera considerar esta parte, acabo de hacer más compleja la cosa que estaba tratando de hacer. ¿Por qué? Porque ella le midió un arco coseno. O sea, desde ahí ya, o sea, un coseno lo llevé a un arco coseno. No, hombre, está más en chino. Incluso le voy a tener que poner algo más. Y esta cosa, si se fijan, no, realmente no le hice nada. Porque aquí me volvió a salir algo multiplicado por una función trigonométrica. Aquí me salió algo multiplicado ahora por una función trigonométrica inversa. Entonces, no va para ningún lado esta parte. Aquí es donde también debemos de entender y aprender de que caminos no nos van a servir. Entonces, no tiene sentido seguir explorando. Entonces, debo de buscar algo más a raíz o algo más que me permita resolver este tipo de nuevas integrales. Ahora, ¿cómo puedo darme cuenta si puedo entrarle por partes o por cambio de variable? Muchas veces es por intuición, es decir, es ese olfato que uno va como... Ahora, ¿hay ayudas? Claro que sí. ¿Voy a empezar a integrar por partes o me va a convenir mejor integrar por partes? Y ahora me voy a referir a qué implica esa la palabra partes, o sea, por qué aparece partes ahí y por qué se integra por partes, porque lo que justo tengo que ver es en qué partes está, por qué partes está conformada mi integral. Y empieza algo muy interesante, chicos. Si voy a borrar todo esto porque no me va a servir de nada, es un camino muy inútil en este caso, no me sirve de mucho. Y tengo que darme cuenta, y este es un primer hint para pensar en integrar por esta técnica, que la expresión que me dan, x coseno de x, generalmente, ojo, generalmente, no quiere decir que siempre,
Esa es la belleza de la integración. No es una regla. Generalmente hay dos partes. Pero cuando digo hay dos partes, me refiero más bien a que me involucran dos tipos de funciones de diferente naturaleza. Y vamos a recapitular. Las funciones, chicos, las funciones, por medio de todo lo que nosotros hemos definido hasta el momento, se podrían, si ustedes recuerdan, en una subdivisión, pero yo también puedo jugar un poquito con el tipo de funciones. Por ejemplo, están las funciones algebraicas. ¿Dónde están las polinómicas, las racionales incluso, y las radicales, o sea, la raíz cuadrada de x al cuadrado? Podría considerarse como una función de tipo algebraica. Vaya, aparecen expresiones con potencias, x al cubo, x a la cuarta, x a la quinta, raíz cuadrada de eso, y operaciones aritméticas entre los polinomios o expresiones algebraicas. Esos serían un primer tipo. Segundo tipo de funciones con las cuales yo me puedo topar a lo largo de mi vida académica, y de hecho ya lo hemos hecho, las funciones trigonométricas. Es un tipo especial de función. Seno, coseno, tangente, cotangente, etc., etc., etc. Y todas las identidades que de ellas se desprenden. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, porque es la identidad pitagórica. Y que tangente cuadrado de x más 1 es igual a secante cuadrado. Todas esas que están allá. Las trigonométricas. Si se fijan, las trigonométricas y las algebraicas no son de la misma naturaleza. Una tiene que ver con movimientos sinusoidales, movimientos que tienen que ver con oscilaciones, etc., etc., las trigonométricas, por ejemplo, en su caso, y las algebraicas que estarían más relacionadas con otro tipo de fenómenos, por ejemplo, caída libre, una de segundo grado, un movimiento uniformemente acelerado, un movimiento un movimiento rectilíneo uniforme, que sería una función lineal, fíjense, lineales, cuadráticas, cúbicas, etc., etc. Ahora, otro tipo de expresiones perdón, admitiendo a alguien más. Otro tipo de expresiones, permíteme dejar esto acá para que no se me olvide, ajá, serían las funciones trascendentes, aquellas funciones que no es posible expresar por medio de una función algebraica. ¿Se acuerdan? Entonces, en este caso también estaban consideradas las funciones exponenciales de la forma a la x, en donde la variable es una potencia, ¿ok? A diferencia de las algebraicas que son x a la n. Es la variable elevada a una potencia. Vean la sutileza, chicos. De hecho, ya se discutió desde cálculo 1. Ahí en las exponenciales está incluida a la x con a positivo, racional incluso, lo que ustedes quieran, y también la función trascendental e a la x con la base a igual a la base e, 2.71, ese número irracional que ustedes ya conocen. Pero si se fijan, no es igual ni a las trigonométricas, ni son algebraicas, son de otro tipo. También están ahí relacionadas las logarítmicas. Funciones logarítmicas que tienen que ver obviamente con este número, o con, mejor dicho, con esta operación del logaritmo de un valor y con todas sus propiedades, que separa productos, ¿verdad? En sumas, ahí va a caer, que separa divisiones en restas, que convierte potencias en productos, etc., etc. ¿Sale? Entonces aquí están las famosas logarítmicas de cualquier base en cualquier número, ¿no? En cualquier base, pero también están los logaritmos natural de x. Obviamente, aquí estaríamos hablando de la base e, ¿sale? Para logaritmo natural o logaritmo neperiano, también como se conoce en algunas ocasiones. Y por último, estarían también consideradas las trigonométricas inversas. Una disculpa por el ruido, chicos, déjenme cerrar acá. Tenemos ahí un habitante un poco estresado, un perrillo por allá. ¿Verdad? Estarían las trigonométricas inversas. Que las trigonométricas inversas tienen relación con las trigonométricas, pero están más relacionadas con vaya, como su nombre lo dice, con la función inversa a estas, ¿sale? Pero también pudiéramos considerarlas como de otro tipo.
De hecho, si ustedes se fijan, cuando vimos reglas de derivación, o si yo me voy a mi formulario, pues ahí hay un montón de cosas que van apareciendo, ¿sale? Por ejemplo, aquí están las exponenciales, aquí están las logarítmicas, aquí están las algebraicas, aquí están todas las trigonométricas. De hecho, puse hasta las hiperbólicas, que estas no tienen mucho sentido, esas no las vemos nosotros, en este curso al menos, probablemente ustedes lo van a ver en otros cursos un poco más avanzados, y están las inversas, por ejemplo. Las trigonométricas inversas. Fíjense que ahí están hablando de la función tangente, arco tangente o tangente a la menos 1. Recuerden notación, chicos, recuerden la notación, bien importante. ¿Sale? Entonces, lo que trato de decir con esto es que justo el adjetivo de por partes o integración por partes les debe de dar un hint de que la expresión va a estar formada por partes de funciones de diferente naturaleza. Y ese es un primer quemón para decir, le puedo entrar por partes. Y probablemente muchos de ustedes, o algunos de ustedes, o algunos si son un poquito observadores de lo que hicimos hace un momentito cuando mostré una hoja, ustedes podrían decir, pero profe, esta también es por partes, ¿no? Porque tiene una algebraica y una trigonométrica. Sí, pero ahí viene lo chistoso y lo interesante, que esta, si le entras por partes, vas a tardar un montón. Probablemente sí la encuentres, pero va a estar bien en China, bien en chino, digamos así. Y sí, ahí viene la parte importante. Aun cuando puedo querer, mira, parece ser por partes, es mucho más difícil entrarle por partes. ¿Ya se dan cuenta? Que monis, uno tiene que estar como, ok. Mi primera reacción ante una integral tiene que ser cambio de variable. Esa es mi primera parte. Segunda parte que más o menos me puede llevar a ayudarme, entrarle por partes. Eso tampoco es una regla. Es más bien como olfato. Es más bien como haber resuelto varias integrales. ¿Sale? Entonces, aquí necesariamente ya se dieron cuenta probablemente de que esta expresión está formada por una parte algebraica y una parte trigonométrica. Y eso me puede ayudar. ¿Sale? Recuerden algo muy importante, chicos. Recuerden algo muy importante. Toda regla de derivación tiene una contraparte en la integración. ¿Sale? O se pudiera ver a partir de la integración. Esta, en particular, la integración por partes, se desprende principalmente de repensar la función antiderivada de lo que resulta ser el producto o la derivada, mejor dicho, de un producto de funciones. ¿Sale? Y voy a tratar de explicar por qué. A ver, voy a seguirme por este lado. Aquí está. Vamos a pensar por un momento lo siguiente, y esa es la parte interesante del problema. Nunca pierdan de vista que la integral que quiero resolver es esta. Pero justo lo que yo voy a tratar de ver o tratar de expresar es que esa función puede o pudo haber devenido de haber multiplicado, o mejor dicho, integrado, mejor dicho, derivado un producto de funciones. Y ahí va uno como haciendo los quemones. Pero principalmente, chicos, lo que me interesa es la regla que me puede servir para este tipo de expresiones. Y funciona muy bien el producto porque dense cuenta que en el producto necesito dos tipos de funciones. O mejor dicho, necesito dos funciones en producto o que se estén multiplicando. Si la función f y g fueran de diferente naturaleza, yo puedo ver muy claramente en el desarrollo del producto a cada una de las partes. Ahí está ahí, vayan agarrando, hagan esos clics, vayan haciendo clics y conjeturas. Entonces esto es por eso, ok. Ahora, fíjense de esto, bien importante. Según la regla del producto, para el producto de dos funciones, la derivada del producto es el primero por la derivada del segundo, aquí está, más el segundo o la segunda función por la derivada del primero.
Esta es la regla del producto que nosotros ya vimos, ya trabajamos, ya desmenuzamos, ya usamos hasta el cansancio en cálculo 1. Ahora, voy a irme un poquito más, pero pensando en las reglas de antiderivación, es decir, antiderivando. Y vean lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Vamos a integrar. Es decir, vamos a tomar el operador integral de ambos lados de la expresión, completándolo obviamente con lo necesario que sería mi dx, para que no desentone. O sea, es así, por cuestiones de notación. Ahora, según el teorema fundamental del cálculo, chicos, y esto es bien importante, la integración de un proceso de derivación me va a llevar a lo mismo, ¿ok? Salvo una constante, la cual me puedo asumir por un momento que va a ser 0. Y esto es una cuestión importante dentro del desarrollo. Entonces, una vez que yo integre esto que estoy derivando, estos dos operadores se van a anular. En realidad, llegarías a lo mismo. Derivas algo y después integras. Entonces me quedaría esta expresión, f por g. Pero fíjense que aquí lo interesante es que ya no estoy integrando nada. ¿Ok? 2. Cuando yo integre del lado derecho de la expresión y voy a aplicar mi operador integral, pues de ahí tengo una suma, la cual la integral separa sumas, porque al final de cuentas es una sumatoria, es una acumulación. Separo sumas y me quedaría esto de aquí, integral de f por g' de dx, más g de x por f' de x. Y ahora lo único que voy a hacer es despejar alguna de estas partes. Generalmente, por una cuestión, y aquí sí lo debo decir, de tradición o porque así vienen los textos que es más comunes, en los libros más comunes, se despeja esta sección. Voy a despejar esta parte de la expresión, esta de aquí voy a despejar. Y esta expresión la voy a dejar de esta forma. Es decir, lo único que voy a hacer es pasar este integral de este lado, ¿ok? Y me va a quedar f por g menos la integral de g por f' de dx dx. Ahora ustedes dirán, bueno, realmente no hice nada, ¿no? Porque pues, simplemente pues vi qué pasaba, o sea, integré algo que derivaron y pues, realmente no veo cómo esto se relaciona con esto. ¿Qué creen? Se relaciona un chorro. ¿Por qué? Porque esto justamente es lo que vamos a tratar de hacer, chicos. Vamos a tratar de expresar esta función o esta expresión, valga la redundancia, que yo tengo aquí en términos de lo que tengo en esta regla, o mejor dicho, en esta igualdad. Es decir, esta expresión la voy a tratar de ver como si alguna de estas partes fuera f de x y la otra parte fuera una g' de x. ¿Ok? Alguna de estas partes. Ojo, ¿cuál es cuál? No lo sé. Esa es la parte chida. Tengo que determinarlo. Lo importante es que lo que yo quiero esperar al momento de tomar estas dos partes, una como f y otra como g', es que al momento de convertirla en el lado derecho como f y g, lo que yo obtenga en la última parte sea mucho más sencillo para integrar. Va de nuevo. Lo que yo quiero es transformar ese producto en dos partes. F por G, que aquí no tengo que integrar nada, y esperando en mi buena suerte y en mi buena elección de las partes que componen a la expresión, una como F y una como G', esperando que lo que me quede de lado o que lo que me quede al final de esta fórmula sea más sencillo para integrar. Esa es mi tirada. ¿Ok? Transformar esa expresión que tienen ustedes en pantalla, esa x coseno de x, en algo que resulte de f por g menos la integral de algo que sea mucho más sencillo para integrar.
Pero ustedes se podrán dar cuenta que necesito información. Necesito una F y necesito una G'. ¿De dónde van a salir? Pues de esta expresión que yo tengo aquí. Tengo que elegir. Ahora, esta técnica va a funcionar muy bien o va a adecuarse muy bien cuando F y G' sean de diferente naturaleza. Y ahí viene la parte, el nombre de lo que es la técnica, por partes. Porque me voy otra vez por partes, por pedazos. Y obviamente la elección pues va a depender mucho de mi vamos a decirlo así, de mi olfato que me permita anticiparme a cosas, de cosas que me puedo ir dar cuenta. ¿Por qué? Porque la elección de F implicará posteriormente que es algo que tengo que derivar, si ustedes se dan cuenta, porque voy a tener que hacer aparecer F'. Y la elección de G' aquí en esta cosa tiene que ser muy conveniente porque, ¿qué creen? La voy a tener que integrar para volver a encontrar a G. O sea, parto de G' y tengo que encontrar G. Entonces, a G', la que yo elija, la tengo que saber integrar muy bien. Y generalmente, o principalmente, tendría que ver si puedo integrarla directamente, porque si no, si está más difícil de integrar que lo que me dieron, pues ¿para qué hago algo por partes? Y obviamente, pues la elección de algo que pueda derivar, pues va a ser más sencillo, porque al final del día, pues cualquier cosa podemos derivar, ¿no? O sea, es muy, muy fácil. Ahora, en los libros de texto, chicos, o en algunos textos que ustedes probablemente van a estar revisando en estos días con estas técnicas, incluso de los libros que yo les recomendé en la bibliografía, van a encontrar la regla de la integración por partes, perdón, la técnica de la integración por partes, a veces expresada de esta forma. U por dB es igual a U por B menos B por DU. Ahora, no se me angustien. Es lo mismo, pero diferente. Ahora, noten lo más importante que tiene que ver, y aquí es donde a veces muchos libros o algunas cosas que ustedes van a ver en internet, algunos videos, profesores que les van a decir una no sé qué de uniforme y que, bueno, a mí me estresa mucho eso, creo que es mucho más difícil aprenderme esa cosa que realmente entender la regla, o mejor dicho, entender de dónde viene. Fíjense, jóvenes, U no es otra cosa que f de x. Es una expresión, es U en función de x. Ahora, noten que este db no es otra cosa que si yo veo por partes la expresión que yo tengo ahí, es g' de x por dx. ¿Sale? Ahora, noten algo mucho más importante. Ahorita vamos a hacer estas, no te preocupes, no se preocupen, ahorita vamos a llegar a esta. Noten algo mucho más importante. Si yo ya conozco a u, que es f de x, y conozco a db, que es g' de x dx, pues noten algo. du no es otra cosa que la derivada de esta expresión. O sea, es f' de x dx. Y v no es otra cosa que haber integrado esta parte de aquí arriba. La integral de diferenciales, pues les va a llevar a la variable misma. Chicos, recuerden, la integración de dx, eso es x. ¿Qué función tuviste que derivar para encontrar dx? X, para que te quede 1 de x. Ojo. Y ahora, la integral de una función que estás derivando, pues, ¿qué creen? Es g de x. Entonces, automáticamente, f es u, g es v, y aquí está, ya le integré. G de x no es otra cosa que v, y f' de x es du. Entonces, se me olvida la bendita regla perdón, se me olvida la bendita integración por partes, la fórmula de integración por partes. Un zape, relájate, recuerda la regla del producto y puedes despejar de esto, despejamos esta, la de la primera.
nada más. Pero también pudo haber sido la segunda, no pasa nada, ¿sale? O sea, quiero que ustedes se den cuenta que pudo haber sido cualquiera. El objetivo entonces, chicos, es elegir, de verdad, va a ser elegir una U y una, voy a quitar esto porque me está estorbando, y una adecuada DB. ¿Cómo voy a obtener de U? Muy fácil, derivas a la U que hayas elegido. ¿Cómo voy a obtener V? Muy fácil, integras lo que hayas elegido como DB. Por eso viene bien interesante esto cuando yo necesito escoger convenientemente a una U y a una DB. ¿Sale? Eso es lo importante. Ahora, vamos a regresarnos a nuestro ejercicio y vamos a tratar de plantearlo con esta cosa, con esta regla o con esta fórmula de integración por partes. Recuerden, la parte importante es cómo elijo a U y a DB. De verdad que a veces eso es una elección sumamente importante. Generalmente, chicos, hint, ayuda. A la U que vayas a elegir como una de las partes de la integral que te dan, tiene que ser algo que sea sencillo de derivar. De hecho, lo más sencillo a derivar, recuerden esto, son las algebraitas. Sobre todo porque cuando las derivas le bajas el grado. Muy bien, excelente eso. ¿Y quién es DV? O el DV, el DV, este de aquí, este señor de acá. Pues cuando lo elijas entre las secciones que tienes en tu expresión, tienes que elegirla de tal forma que sea algo sencillo de integrar. Y ojo, el punto es esperar lo mejor de tu elección. ¿Por qué? Porque tu elección va a llevarte a que tienes que integrar todavía esta otra partecita, esta de aquí. Pero ahí, con toda la confianza del mundo en tu elección, siempre tienes que esperar o buscar que lo que te queda por integrar sea más sencillo que este bicho. Muy importante, jóvenes, muy importante. La integral que yo voy a resolver aquí, la tengo que ver siempre como un producto de dos expresiones, una U y una DB. ¿Sale? No se vale dejar cosas fuera de tu elección. No puede ser, por ejemplo, supongamos que tengamos una integral así, x coseno, x cuadrada de x al cuadrado por el coseno de x de x. Y digas, ok, mi u es x y mi dv es coseno de x de x. Ahí no está bien tu elección. ¿Por qué? Porque no elegiste completa la u. Vaya, aquí te está faltando una x que no estás considerando. ¿Sí me explico? Toda esta expresión de aquí tiene que quedar expresada como el producto de otras dos. Tan sencillo como eso. Y recuerden, chicos, recuerden, esto es bien importante, porque a veces sí se nos va el rollo. El dx tiene que ir en el db. ¿Por qué? Porque la vas a integrar. ¿Sale? Ahora, u, ¿puedo tomarla como dx? No tendría sentido. Porque recuerden, a du la vas a tener que derivar. Y eso significaría encontrar la segunda derivada de esta cosa. Ya te metiste más en rollo. ¿Se dan cuenta cómo voy también como tirando casos? Es decir, este no, este sí, por acá, ok. La misma lógica interna del proceso de integración, chicos, me debe llevar a este tipo de reflexiones que estamos haciendo. Pero desafortunadamente, y déjenme borrar esta parte, ya me sirvió como nomás para este ejemplo, para no revolvernos, desafortunadamente no hay una regla de elección.
En algunos libros, chicos, en algunos libros, no sé si en algunos libros, pero sí en algunos videos que probablemente ustedes van a ver, y se los comparto también de una vez para que ustedes no digan que yo no tomo en cuenta ese tipo de cosas. Una cosa muy importante, y lo pongo acá siempre porque se me olvida también, las mnemotecnias y yo no nos llevamos tan bien. O sea, me cuesta aprenderme mnemotecnias porque a veces me cuesta más aprenderme la mnemotecnia que la misma cosa que debo de aprenderme. Y se supone que debes aprenderte la mnemotecnia para evitar aprenderte todo el rollo, ¿no? No funciono bien con las mnemotecnias, desafortunadamente. No sé por qué, no me gustan. Entonces, pero eso no significa que lo que funciona para mí funciona para ustedes o para cada uno de ustedes. No, para nada. Si a usted le sirve, le funcionan ciertas cosas, hágalas, hágalas, es importante. No tiene que ser usted exactamente igual a lo que diga el maestro, para nada, mucho menos. Por favor, superen a su maestro todas las veces. Lo importante, chicos, es que recuerden, lo chido de esto, lo intrigante es cómo eliges, a quién eliges como tal. En algunos videos ustedes van a encontrar una mnemotecnia que le llaman de esta manera, hilate. Lo menciono porque pues sí la van a ver ahí y probablemente van a decir, es que el profe no, sé, no lo sabe. Sí, lo he visto y a veces funciona, pero no todas las veces. Ojo, a veces funciona. ¿Qué se refiere? A cómo elijo U. Porque si una vez que yo elija a la U, automáticamente la DB queda determinada, ¿no? Y lo que te dice esta regla o esta mnemotecnia, no es una regla, perdón, no es una regla, es una mnemotecnia, esta técnica también, es que siempre empieces por las inversas. Es decir, si tu expresión a integrar f de x, g de x, dx, g', perdón, tiene una expresión de una función trigonométrica inversa, elige esa como U. Te va a ayudar. No quiere decir que siempre funcione. Después, que elijas a las logarítmicas. Es decir, si tu expresión tiene alguna logarítmica, logaritmo natural de algo, de un bicho, esa puede ser U. Todo tiene que ver, jóvenes, porque son fáciles de derivar. La logaritmo natural, incluso cuando la derivas, cambia de naturaleza la función. Cambió una algebraica, 1 sobre x. ¿Se dan cuenta? Ojo. Después, las algebraicas. De ahí viene el acrónimo ILATE, algebraicas. Después, las trigonométricas. Y como que las últimas que debes de considerar son las exponenciales. Ahora, dependerá también cómo está conformado tu problema, ¿no? Porque pues, puede ser que no tengas todas a la vez, o sea, dense cuenta de algo. La integral de x coseno de x dx que me dieron, si yo me voy con esta idea del hilate, pues tendría yo que elegir primero como u a la algebraica. Y después la DB va a quedar determinada de esa manera. ¿Sale? Entonces, pues ya, sin tanto preámbulo, chicos, lo que resta de la clase, vamos a tratar de resolver este problema. Yo creo que sí lo terminamos sin problemas. Recuerden, la elección es la siguiente. Tienes que elegir una U y después tienes que elegir una DB. ¿Quién tiene que ser U? Algo que sea fácil de derivar. ¿Quién tiene que ser DB? Algo que sea sencillo de integrar o al menos directo a integrar, que puedas usar directamente el formulario, por decirlo de esta manera. Recuerden, una vez que yo elija a U y a DB, tengo que derivar a la U, encontrar su diferencial, su ajuste, y tengo que integrar el DB que yo elija. ¿Sale? Vamos con la elección. Me voy con hilate, pues vamos a utilizarlo para ver si funciona. Y lo que me dice al menos la técnica o esa mnemotecnia, ese acrónimo, es que yo elija a la algebraica por sobre la trigonométrica. Primero a la algebraica. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque si elijo a la algebraica, chicos, perdón, cuando la derive, la voy a, de hecho, va a desaparecer, ¿no? O sea, no va a desaparecer, pero va a ser 1, ¿ok? Entonces eso me conviene porque automáticamente cuando yo ponga la regla de la técnica de la integración por partes, la fórmula,
pues me sirve porque va a ser 1. Entonces va a estar más sencillo para derivar, para integrar la segunda, puede ser. Vamos a verlo. Entonces, vamos a elegir convenientemente a la u como x. Y automáticamente db queda determinada. ¿Cómo? Como coseno de x de x. Y repito, jóvenes, repito, esto es bien importante. Esta u multiplicada por esta db me queda toda la expresión completita. No me está faltando ninguna parte. ¿Ok? Repito, no me está quedando ninguna parte fuera. ¿Sale? Ahora, ¿pudo haber elegido u como coseno? Por supuesto que sí. Claro que sí. Lo que yo estoy tratando simplemente de usar acá es ver si esta cosa me puede también ayudar. No es una regla, pero puede ayudar. ¿Sale? Entonces, y es importante que ustedes lo conozcan también, o sea, se van a topar con ella un montón de veces. Puede ayudarles, puede darles hint, etcétera, etcétera. Entonces, voy ahora a hallar mi du, ¿ok? El du no es otra cosa que derivar la expresión en u, es derivar esta expresión. Y voy a derivar de ambos lados, ¿sale? Entonces, derivada de u, la derivada de u es de u y la derivada de x, pues es hasta aquí de x. Está súper fácil, ¿no? O 1, pero recuerden, el 1 le faltaría aún su diferencial. Vaya chicos, lo que estoy haciendo realmente aquí es otra vez esto, du con respecto a x de esta expresión. Y esto me va a quedar 1, porque derivé la x. Y lo que paso a continuación es pasar multiplicando el de x. Por eso me aparece. Pero ya con un poco de práctica se van a dar cuenta que la derivada de x, listo. O sea, despejaron de una vez. Van agarrando callo con esto. Ahora, la elección de DB, pues está chida. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer después, recuerden, jóvenes, recuerden, es bien importante, voy a integrar de ambos lados. Por eso la voy a integrar de ambos lados y entonces necesito una buena elección de DB. Y DB, cuando yo integre DB, pues me va a quedar B. Recuerden, es la operación inversa. Si derivaron B para encontrar el diferencial de B, pues cuando integren el diferencial de B van a llegar a la variable misma. Ojo, son cosas que ya estuvimos discutiendo desde hace un chorro. Y después me voy a mi formulario básico normal de integración. Y la integral del coseno, vamos a buscarla. A veces me las aprendo, a veces ya no se me van olvidando. Aquí está, la integral del coseno es directa, es el seno de x. Entonces, esta expresión d me quedaría como seno de x. Ahora, ¿llevaría de x? No. ¿Por qué? Porque ya integraron, chicos. Y por eso necesito poner mi dx aquí con db, porque la va a necesitar para integrarse. Ojo, ojo. Por eso dx no lo pongo con u, porque además lo voy a derivar ahí. Ojo con eso. Ahora, ¿qué voy a hacer ahorita, chicos? Pues voy a arreglar mi integral, que es esta le puedo llamar i, esta es mi integral, la puedo llamar i, no me pasa nada. Esta integral i, que es igual a x coseno de x, dx, aplicando integración por partes, sería igual a u por b, o sea, esta expresión por esta expresión, o sea, x seno de x, ¿y qué creen? Esta yo ya no la tengo que integrar, ya es parte de la respuesta de la antiderivada, si se dan cuenta, ya no tengo que hacer nada con esta, esa es una ventaja, ya está resuelta. Por eso partimos del producto. U por B menos, y esta es una parte del signo, ese signo menos es de la fórmula de la integración por partes. La integral de B por du. Fíjense que voy haciendo estas flechitas para decir qué voy a hacer. U por B menos la integral de B por du. Y entonces noten cómo además el du me va a dar el nuevo dx. Por eso es importante que aquí aparezca dx. Si aquí hubiera tomado otra expresión, el dx tiene que ir, chicos, de cajón. ¿En dónde? ¿Quién me lo va a dar? El du. Noten cómo no me estoy perdiendo nada, ni estoy poniendo que aparezcan mágicamente cosas. Ojo. Entonces voy a tener d por du, o sea, seno de x por dx.
Pero chicos, noten algo. Lo que acabo de poner aquí en esta parte ya es de boleto. Si se dan cuenta, ya la puedo integrar con fórmulas. ¿Cuál es la integral del seno? El menos coseno. Por lo tanto, chicos, lo único que me quedaría por hacer en esta integral sería igual x seno de x, no le voy a hacer nada, menos la integral del seno de x, esta es directa y es igual a menos coseno de x más mi constante. ¿Por qué estoy antiderivando de la manera más general? La constante siempre la van a poner al final. Pero noten, chicos, ya integré. Y sí, la elección de esta u y de esta dv me llevó a una integral de este lado más sencilla. Y esa es la tirada, chicos. Que lo que tengan aquí sea más sencillo de integrar. Directo, ojalá, pero al menos que sea más sencillo. Por lo tanto, pues ya puedo terminar mi antiderivada, chicos, simplemente como arreglándola un poquito, y esta sería la integral, ¿no? Esta es la integral de x coseno de x es igual a x por el seno de x más coseno de x más una constante. Lo cual implica, chicos, que si yo derivo esta expresión, voy a encontrar x coseno de x. Se acabó, jóvenes. Esto es integración por partes. Recommendations, como siempre, elijan bien. En todos los sentidos, jóvenes, es bien importante. Número 2. No se vayan siempre con la finta de que el hilate siempre funciona. A veces no jala, o sea, pero te da al menos un hint por dónde iniciar, ¿sale? O sea, a veces no funciona. Número 3. Cuando yo elija U y DB, toda la expresión dada tiene que quedar expresada como un producto de estas dos. No se vale dejar cosas fuera. Repito, no se vale dejar cosas fuera. Y tampoco se vale cambiar de orden las cosas. Es decir, si estaba en el numerador, lo puedo poner en el denominador o viceversa. No, no. Si está en el denominador, se queda en el denominador cuando yo lo vea como un producto. ¿Vale? Ojo con eso. Vamos a ver algunos ejemplos más, chicos. No sé si hasta el momento tienen alguna duda. Por favor, pueden expresarla para terminar ya la clase del día de hoy. Y les dejo esto para que ustedes intenten. Noten cómo otra vez cambio de variable va a estar bien feo. Pero noten cómo otra vez tengo el producto de dos funciones de diferente naturaleza. Una algebraica y una exponencial. Por favor, realicen y resuelvan esta integral. Mañana la concluimos. Bueno, chicos, no sé si alguien tenga alguna pregunta.